Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Journey Towards Greatness, de Evil-God-Sarak. Link en la descripción. Capítulo 131, Chloe. Julian caminó hacia la Pokeball y la levantó y sonrió. Finalmente capturó a Absol. Julian, Absol, sal. Lanzó la bola al aire y Absol salió y miró alrededor y finalmente miró a Julian. Julian, desde ahora eres parte del equipo, así que sé amable con todos. Absol no hizo nada y solo miró a Julian. Julian, sistema, muestra las estadísticas de Absol. Sistema, afirmativo. Absol tipo siniestro nivel 28 edad 1 año vínculo 40% PS 90 ataque 130 defensa 70 AT. ESP. 85 Dev. ESP. 80 velocidad 97. Movimientos vista futura, canto mortal, ataque rápido, doble equipo, rayo hielo, mordisco, tajo nocturno, tajo psíquico. Habilidad suerte supera, desbloqueada, justificado, desbloqueada. Julian, un atacante físico rápido con un buen set de movimientos. Entrenarlo no será difícil. Estaba satisfecho con su captura. Julian, felicidades por capturar un nuevo Pokémon. Julian asintió. Julian, ahora que el entrenamiento terminó, deberían regresar y descansar. Descansar también es una parte muy importante de volverse fuerte. Asintió y se fue con sus amigos. Julian se quedó atrás y observó cómo Absol se unía a sus Pokémon. Notó que Absol evitaba a sus Pokémon mayores y solo intentaba unirse a sus Pokémon más nuevos. Julian notó que Absol era muy cauteloso y no confiaba fácilmente en otros. Se unió a sus Pokémon más jóvenes porque aún son infantiles en naturaleza y fáciles de confiar. Los otros Pokémon de Julian están crecidos y tienen una mentalidad madura aunque no actúen así. Por eso Absol era cauteloso con ellos. Gengar estaba mirando a este nuevo miembro de su familia. Sabía que la energía que Absol llevaba en él era totalmente opuesta a la suya, pero no le importaba. Estaba fascinado por cómo Absol intentaba evitarlo. Julian notó el acercamiento de Gengar hacia Absol, pero no interfirió. Quería ver qué haría Absol. Gengar se acercó lentamente a Absol desde las sombras. Absol, que estaba acostado en el suelo, de repente sintió movimiento, pero no podía ver de dónde venía. Julian observó cuidadosamente y se sorprendió al ver que Absol notó los movimientos de Gengar. Encontrar a Gengar es casi imposible si quiere, pero Absol notó sus movimientos y eso fue suficiente para probar su sentido agudo. Julian se preguntó cómo podía hacerlo Absol. No era que su Absol fuera diferente de otros Absol. Era el mismo que cualquier otro de su especie. Recordó algo que los locales en Oen dijeron sobre Absol: cada vez que un Absol aparece frente a la gente, les trae desastre. Esta creencia se volvió tan fuerte una vez que los humanos intentaron borrar a los Absol del mundo y casi se extinguieron. Luego se descubrió que Absol sabe o siente cuando ocurrirá un desastre y cómo escapar de ellos. Y en esta era actual, los Absol eran raros y no confiaban fácilmente en otros. Gengar de repente apareció frente a Absol y lo asustó. Absol se sobresaltó y retrocedió. Miró a Gengar y gruñó. Gengar rió y se fue. Después de unos minutos, viendo que la escena se había calmado, Julian decidió regresar, así que llamó de vuelta a todos y sacó su bicicleta y regresó a la ciudad. El día estaba a punto de terminar y mañana era el examen de Daisy, así que regresó a la habitación del hotel y vio a Daisy durmiendo en la cama con un libro a su lado. Julian, debe haber estado cansada haciendo todo ese estudio durante los últimos días. Julian se acercó a ella y la colocó en una posición adecuada y la cubrió con una manta. Luego se limpió y se unió a ella en la cama y se durmió. Al día siguiente despertó para encontrar que Daisy se estaba preparando para salir. Julian, ¿estás preparada? Daisy, sí, lo estoy. Deséame suerte. Julian, buena suerte. Julian también se levantó de la cama y se preparó para poder llevarla al salón del examen. Julian, ¿dónde es el lugar? Daisy, en una escuela Pokémon, al oeste de la ciudad. Julian, ya veo. Prepárate rápido o perderás tu examen.
Daisy, solo 5 minutos. Julian asintió y salió y fue hacia el estacionamiento. Daisy llegó después de 10 minutos y se dirigieron hacia la escuela Pokémon. Una vez que llegaron, Daisy fue por su camino ya que tenía que registrarse para el examen. Como Julian no tenía nada que hacer, decidió revisar la escuela. Mientras deambulaba por la escuela, vio a algunos niños peleando entre sí. Julian, niños, siempre están metidos en algún problema. Julian no se molestó e intentó alejarse, pero de repente escuchó a alguien llamándolo. Señor con abrigo negro, ¿podría ayudarme por favor? Julian miró alrededor y notó que era el único vistiendo un abrigo negro. Se giró y vio a una mujer vistiendo gafas tratando de detener a los niños de pelear. Julian suspiró y levantó a un niño por el cuello de la espalda y lo levantó. Gracias, soy una maestra a tiempo parcial aquí, así que cuido de estos niños, pero recientemente estos dos niños siguen discutiendo. Julian, ¿de qué discuten? Maestra, uno de ellos dijo que vio a una mujer con cabello rojo y ojos verdes brillantes montando un salamense y volando más rápido que un avión. El otro no le cree, así que siguen peleando sobre eso. Julian, los niños siempre son así. Discuten por un tiempo y lo olvidan después de unos días. No hay necesidad de preocuparse. Maestra, supongo que tienes razón. Julian dejó el área después de que los niños dejaron de pelear. Julian, una mujer con cabello rojo y ojos verdes brillantes montando un salamense. Eso suena interesante. No sé cómo ese niño se le ocurrió o podría ser realmente verdad. Capítulo 132, una pequeña aldea. Julian no estaba de buen humor hoy. Pensó que Chloe lo había olvidado y siguió adelante en su vida, pero ahora al verla confinada por algo, estaba un poco enojado por ello. Daisy, Julian, ¿estás bien? Julian calmó su pensamiento y suspiró. Julian, estoy bien. No tienes que preocuparte por eso. Daisy no sabía cómo reaccionar. Sabía que Julian se preocupaba por Chloe y ver a alguien que te importa en ese estado también te dejaría devastado. Daisy, ¿qué tal si paramos en la próxima ciudad y descansamos un poco? Te ayudará a relajarte. Julian, creo que tienes razón. Julian le sonrió y tomó su mano. Daisy también sonrió y calmó sus pensamientos. También se sintió muy mal cuando vio a Chloe. Ni siquiera parecía humana en ese momento. Después de viajar por un día, finalmente llegaron a una pequeña aldea en la cima de una montaña. Solo había pequeñas tiendas y casas en esta aldea. No había centro Pokémon ni tiendas de conveniencia. Era solo un lugar pequeño y pacífico. Cuando entraron a la aldea, fueron recibidos felizmente por la gente. Julian y Daisy se sorprendieron por este cálido recibimiento. Un anciano se acercó riendo hacia ellos. Anciano, bienvenidos a nuestra humilde aldea. No hemos tenido visitantes durante años. Ustedes son los primeros. Julian y Daisy salieron del auto y saludaron a los aldeanos. Julian, hola, soy Julian y ella es Daisy. Daisy, hola. Anciano, qué linda pareja son ustedes dos. Ambos sonrieron al oír esto. Mientras el anciano recibía a Julian y Daisy, una anciana se acercó. Anciana, viejo, ¿vas a mantenerlos en la puerta todo el día? Tráelos adentro. Anciano, mírame siendo tan poco confiable. Esta anciana es mi esposa. Vengan, les mostraré dónde pueden quedarse. El anciano y la anciana llevaron a Julian y Daisy a una pequeña casa que tenía un pequeño baño y una sala. En el camino, descubrieron que estos dos son el señor y la señora Abreu y también son los jefes de la aldea. Señor Abreu, aunque la casa es pequeña, es la mejor que tenemos. Lo siento si no está a la altura de sus estándares. Julian, ¿qué está diciendo, señor Abreu? Este es un gran lugar. No tiene que sentirlo. Daisy, sí, Julian tiene razón. Realmente nos gusta el lugar. Señora Abreu, son tan buenos niños. Me recuerdan a mis hijos. Señor Abreu, ok, mujer, dejémoslos solos. Deben estar cansados después de su largo viaje.
El señor y la señora Abreu se fueron dejando atrás a Julian y Daisy. Julian y Daisy estaban cansados, así que comieron su cena y decidieron dormir para resetear su mente. A la mañana siguiente, despertaron para oír voces de niños frente a la casa. Julian salió y vio a pocos niños jugando alrededor de su auto. Algunos usaban tiza blanca para dibujar en él. Algunos habían subido al techo y saltaban. Julian al principio quedó atónito y luego empezó a reír al verlo. Daisy también se unió a él y sonrió al ver a estos niños jugando. Julian miró alrededor y vio a pocos aldeanos haciendo su trabajo habitual. Además, Julian notó que todos tenían un Pokémon de tipo acero con ellos, y algunos de ellos de la región de Sinnoh también. Aron, Brance, Sheldon, etc. Julian se sorprendió al ver estos Pokémon. Tal vez tenían otro tipo, pero aún tenían acero como segundo tipo. El señor Abreu de repente apareció y lo saludó. «Señor Abreu, ¿durmieron bien anoche?» Julian: «Sí, lo hicimos. Gracias por su hospitalidad». Señor Abreu: «Bien. ¿Por qué no vienen y desayunan algo? Mi esposa hace comida deliciosa». Julian: «Estaremos felices de hacerlo». Julian y Daisy se unieron al señor Abreu en su casa para desayunar. Julian: «Señor Abreu, ¿por qué todos tienen Pokémon de tipo acero en esta aldea?» Señor Abreu: «¿O eso?» Al principio, la gente de nuestra aldea creía que Dialga mismo bendijo esta pequeña tierra para que los Pokémon de tipo acero prosperaran, pero luego descubrimos que hay un campo magnético muy poderoso bajo tierra que ayuda a los Pokémon de tipo acero a crecer fuertes. Por eso muchos Pokémon de tipo acero se atraen aquí. Con el tiempo, la gente aquí empezó a criarlos en esta pequeña aldea. Julian: «Ya veo». Julian asintió con la cabeza después de entender la razón de tantos Pokémon de tipo acero. Después de desayunar, Daisy decidió quedarse con la señora Abreu para ayudarla. Mientras Julian decidió mirar alrededor de la montaña para ver si había algo interesante en esta montaña. Julian sacó su bicicleta y se alejó cabalgando hacia la cima de la montaña para buscar algo. Mientras se movía alrededor de la montaña, vio muchas cuevas que conducían dentro de la montaña. Tal vez fueron construidas por humanos o tal vez por algunos Pokémon o podrían haberse formado naturalmente. Como no podía cabalgar en su bicicleta dentro de las cuevas, decidió caminar, así que guardó su bicicleta en su mochila y entró. Después de entrar a la cueva, notó que muchas cosas entran y salen de esta cueva todos los días. Después de deambular dentro del laberinto de la montaña y encontrar solo un fuerte campo magnético que se formó naturalmente y pocos Pokémon de tipo acero, pero eran demasiado débiles para que él los capturara. Si los capturaba, tendría que concentrarse en entrenarlos más e ignorar a sus otros Pokémon. Julian siempre capturaba Pokémon que estaban al mismo nivel que sus Pokémon para no ignorar a sus otros Pokémon. Al ver que no había nada que encontrar aquí, decidió irse, pero su suerte no había terminado. Mientras empezaba a caminar, sintió un repentino temblor. De repente la pared fue destrozada desde el otro lado y un metán fue lanzado y se estrelló cerca de Julian. Se sobresaltó por la repentina aparición de un metán. Luego escuchó un sonido de metal raspando roca que venía hacia él. Se giró y vio a un Steelix viniendo hacia él. Julian: ahora las cosas se ponen interesantes. Capítulo 133, Metang. El Steelix se lanzó hacia Julian. Mientras se acercaba y balanceaba su cola hacia Julian para moverlo fuera del camino, Julian saltó y esquivó la cola. Luego aterrizó en la parte superior de su cola y se lanzó hacia el mentón de Steelix y aterrizó una rodilla voladora en su mentón enviándolo estrellándose de vuelta contra la pared. Metang, que estaba en el suelo, empezó a flotar de vuelta en el aire y se lanzó hacia Steelix mientras uno de sus brazos brillaba y sus garras se volvían grandes. Metang usó Garra Metal para atacar a Steelix. Steelix fue golpeado directamente, pero no recibió mucho daño. Metang no era un gran partido para Steelix. La mayoría de sus movimientos son psíquicos y acero y Steelix tiene resistencia a ambos. Julian miró a Metang y se preguntó por qué está luchando contra Steelix. Pensó que podría ser una disputa de territorio o que Steelix podría ser un matón natural. Steelix se levantó y usó placaje y envió a Metang estrellándose de nuevo.
Julian, ese Metang no es rival para ese Steelix. Steelix luego se giró hacia Julian y lo miró intensamente, pero retrocedió después de recordar que acababa de pasar hace unos minutos. Fue tras Metang. Su intención no era buena en absoluto hacia Metang. Estaba emanando un aura asesina. Julian frunció el ceño al sentir esto. Julian se acercó al Metang caído y lo miró. Julian, ¿quieres ayuda? Metang tiene 2 cerebros, así que es muy inteligente. Entendió a Julian aunque no es su entrenador. Miró a Steelix frente a él y luego miró de vuelta a Julian. Metang asintió con la cabeza aceptando a Julian. Julian, entonces terminemos con esta cosa. Julian sacó una Pokeball y la lanzó al aire. Julian, Snorlax, puño fuego. La Pokeball se abrió y Snorlax salió y aterrizó en el suelo. Mientras aterrizaba, toda el área de la montaña tembló. Snorlax estaba despierto y miró a Steelix. Steelix se congeló en el lugar solo mirando a los ojos de Snorlax. Snorlax cargó hacia Steelix. No estaba sprintando hacia Steelix. Solo daba grandes zancadas, pero cada paso que daba el suelo temblaba como loco. Cada paso que daba Steelix perdía la voluntad de luchar y solo se congelaba allí. Los brazos de Snorlax empezaron a flamear. Al principio estaba cubierto de llamas naranjas. Pronto empezó a volverse azul. Snorlax alcanzó a Steelix. Retrocedió su brazo flameante y lanzó un poderoso puñetazo con él en el siguiente paso. Solo la presión del puñetazo fue capaz de sacudir toda la montaña. Steelix fue golpeado directamente por este poderoso puño. El impacto solo destrozó todo dentro de la cueva. La onda de choque envió rocas volando por todas partes. El suelo debajo temblaba como loco. Steelix, que estaba recibiendo el golpe, se había desmayado antes del contacto. Una vez que el puño aterrizó, fue enviado directamente a través de las gruesas paredes de la cueva, a través de la montaña creando un gran agujero justo en el cielo. Las nubes se separaron ya que también se formaron grandes agujeros en ellas. Steelix desapareció completamente de la vista de todos. Julian, mierda, olvidé decirle que se contuviera. Pero la hazaña estaba hecha. Snorlax ahora había creado un enorme agujero en la montaña. Afortunadamente, la aldea estaba ubicada en el otro lado de este agujero. Todos los aldeanos solo estaban haciendo su trabajo normalmente pensando que era otro terremoto ya que sucedía frecuentemente. Julian, creo que debería dejar que mis Pokémon antiguos se desahoguen de vez en cuando en alguna área deshabitada para liberar sus poderes dormidos. Metang, que estaba al lado de Julian, estaba muerto de miedo al mirar a Snorlax. Snorlax se giró y se rascó la cabeza ya que se sentía culpable por crear un agujero tan grande. Julian, no te preocupes. A veces pasa. Solo deberías usar poco de tu poder la próxima vez. Julian dijo y llamó de vuelta a Snorlax. Luego se giró hacia Metang, que estaba temblando. Julian, no te preocupes. Si Snorlax hubiera ido a toda potencia, esta montaña habría dejado de existir. Metang tembló después de oír a Julian. No es muy tranquilizador en absoluto, pensó, pero de repente recordó algo muy importante. Metang se agarró del abrigo de Julian y empezó a tirarlo. Julian vio que Metang intentaba llevarlo a algún lugar. Julian, guía el camino. Metang soltó el abrigo de Julian y flotó hacia el agujero que fue creado por Steelix cuando golpeó a Metang a través de él. Julian siguió detrás y notó que este lugar era nuevo y no había estado allí. Julian, debe haber habido otra entrada que me perdí. Pronto Metang llevó a Julian hacia un gran área donde vio algunos Pokémon de tipo acero heridos. Aron, Brance y su evolución. La mayoría de ellos estaban heridos. Notó que todo este lugar fue arrasado por un Pokémon enorme. Debe haber sido Steelix. Julian llegó a esta conclusión. Pronto Julian vio 4 o 5 Beldum alrededor de un Metagross que estaba en muy mal estado. Julian podía ver que estaba paralizado antes de ser atacado brutalmente. Vio un gran agujero en el suelo al lado de él. Julian, así que fue un ataque sorpresa. Julian se acercó a Metagross y vio que todas las heridas eran externas.
Si se trataba correctamente, se recuperaría. Julian, Electivire, sal. Electivire salió y miró al Metagross herido. Julian, absorbe la electricidad en su cuerpo para remover su parálisis. Electivire asintió y usó sus dos colas y empezó a absorber la electricidad lentamente y removió la parálisis. Luego avanzó y le dio a Metagross algo de medicamento para comer y curarse. Después de atender a Metagross por unas horas, su recuperación entró en acción y lentamente empezó a curarse. Al ver que estaría de vuelta flotando en el aire en un día, Julian suspiró aliviado. Julian, ok, entonces me iré. Julian se levantó y caminó lentamente con Electivire. Metang intentó ir detrás de él, pero de repente se detuvo y miró de vuelta a Metagross. Metagross vio esto y le indicó a Metang que fuera y ella cuidaría de su hogar como siempre lo hacía. Metang asintió con la cabeza y se lanzó hacia Julian. Julian notó algo acercándose desde atrás y se giró para ver a Metang corriendo hacia él. Julian, ¿Metang? Metang llegó al lado de Julian y empezó a emitir una fuerte explosión psíquica hacia él. Julian se dio cuenta de que Beldum y su evolución se comunicaban y saludaban liberando una fuerte explosión psíquica. Julian, ¿quieres venir conmigo? Metang hizo un giro de 360 aceptando a Julian. Julian, genial. Julian sacó una Pokeball vacía y la lanzó hacia Metang. La Pokeball se abrió y atrapó a Metang en ella. Se movió 3 veces y finalmente sonó indicando que la captura fue exitosa. Julian llamó a Metang y lo miró. Electivire, que estaba a su lado, también lo saludó. Julian, sistema, muestra las estadísticas de Metang. Sistema, afirmativo. Metang tipo acero/diagonal psíquico nivel 30 edad 1 año vínculo 50% PS 100 ataque 90 defensa 130 AD. ESP. 80 Dev. ESP. 95 velocidad 80. Movimientos levitación magnética, garra metal, puño bala, confusión, gravedad, psico-onda, puño trueno. Habilidad cuerpo puro, desbloqueada, metal ligero, desbloqueada. Julian asintió al ver las estadísticas y estaba al mismo nivel que sus Pokémon, así que no tenía que abandonar el entrenamiento de sus otros Pokémon. Capítulo 134, Pupitar. Julian permitió que Metang conociera a sus otros Pokémon y los saludara y se uniera a ellos. Después de que se familiarizaron entre sí, Julian caminó de vuelta a la pequeña aldea. Cuando llegó allí, notó que la gente solo estaba haciendo su trabajo regular como si nada hubiera pasado. Pensó que estarían sobresaltados después de un shock tan grande. Al no ver reacción, Julian suspiró y caminó hacia la casa del señor y la señora Abreu para encontrar a Daisy ayudando a la señora Abreu. Daisy, Julian, finalmente estás aquí. Ese terremoto casi me asustó. La señora Abreu dijo que los terremotos ocurren muy frecuentemente aquí. Julian, estoy bien, no te preocupes. Daisy, ¿nos vamos? Julian, sí, deberíamos irnos. No deberíamos molestarlos quedándonos aquí por mucho tiempo. Señor Abreu, no te preocupes, joven. Puedes quedarte aquí tanto como quieras. Julian, gracias, señor Abreu, pero tenemos cosas importantes que hacer. Daisy, gracias por la hospitalidad, señor y señora Abreu. Nos iremos. Señora Abreu, si lo desean, no podemos retenerlos, pero regresen y visítenos a veces. Daisy, lo haremos. Julian, una vez más, gracias. Diciendo eso, Julian caminó hacia su auto seguido por Daisy. Pronto se alejaron en la carretera que conduce a Ciudad Fortree. Julian ahora se había calmado y empezó a pensar racionalmente sobre las cosas que sucedieron en días recientes. Julian había dejado una marca en el cuerpo de Chloe con omnifuerza para poder localizarla en cualquier momento. Estaba pensando en la última cosa que Chloe le dijo. Dijo que tenía algunos asuntos pendientes y tenía que terminarlos. No podía pensar en ninguna posibilidad de cómo Chloe se volvió lo que es en el momento actual. No dejó ninguna pista o rastro. Lo único que sabía era que algo estaba pasando en Ciudad Algaria o Ciudad Larus. Todo tomará lugar en estas dos ciudades y tenía que estar allí para averiguar qué está pasando.
Después de viajar por unos días, Julian y Daisy habían colocado un campamento en un bosque cerca de Ciudad Fortree. Julian, llegaremos a la ciudad mañana. Daisy, genial. Estaba cansada de dormir en una tienda. Finalmente algo de cama. Julian, ok, estaré entrenando a mis Pokémon entonces. Julian se levantó y caminó hacia un área vacía y llamó a sus Pokémon y empezó a entrenarlos. Sus Pokémon antiguos estaban con Daisy ya que ella siempre los acicalaba. Tener a Daisy con él en el viaje había ayudado mucho a Julian. Ella siempre lo ayudaría a cuidar de sus Pokémon para que él pudiera concentrarse en entrenar a sus nuevos Pokémon. Mientras Julian entrenaba a sus Pokémon, notó a dos niños que se veían como si tuvieran 12-14 años. El niño vestía un hoodie rojo y pantalones cortos amarillos. También vestía una gorra amarilla y la niña tenía cabello azul y vestía una chaqueta blanca sobre una blusa rosa y leggings hasta la rodilla. Vio a Julian entrenando a sus Pokémon. Jimmy, hola, mi nombre es Jamie y soy de Pueblo Nueva Esperanza en Johto. Marina, hola, mi nombre es Marina y también soy de Pueblo Nueva Esperanza. Julian, hola, soy Julian. Jamie miró a sus Pokémon y quedó fascinado por ellos. Todos se veían majestuosos. Marina también era lo mismo. Le gustaban los Pokémon que se veían hermosos y lindos y cuando vio a Milotic de Julian se enamoró. También fue capturada por los otros Pokémon lindos de Julian. Jimmy, tus Pokémon se ven muy fuertes. ¿Puedo tener una batalla contigo? Julian, ¿una batalla? Julian, puedo hacer que el Larvitar batalle. Está cerca de evolucionar. Julian, ok, ¿cuántos Pokémon quieres usar? Jimmy, luchemos con 2 Pokémon. Julian, ok entonces. Julian fue a un lado. Julian, Larvitar, estás arriba. Larvitar fue y tomó su lugar y miró a Jamie. Jimmy, un Larvitar, ¿eh? Elijo a Quilava. Julian se sorprendió por esta elección. Larvitar tenía muchas debilidades de tipo que podían ser aprovechadas, pero fuego no era una de ellas. Julian, ¿estás seguro? Julian le preguntó a Jamie mientras sonreía. Julian pensó que este Jamie se parecía mucho a Ash. Jimmy, no me substands. Yo y Quilava somos muy fuertes. Julian, si tú lo dices. Jimmy, Quilava, usa ataque rápido. Julian, defensa férrea. Quilava cargó hacia Larvitar a toda velocidad, pero antes de que pudiera golpearlo, Larvitar usó defensa férrea. De repente su cuerpo se cubrió de energía acero. Mientras Quilava golpeaba al Larvitar, se sintió como golpear un poste de metal y el retroceso pasó a través de su cuerpo enviando escalofríos. Julian, cabeza de hierro. Larvitar activó cabeza de hierro y dio un cabezazo a Quilava enviándolo estrellándose contra el suelo. Aunque el tipo de movimiento no era efectivo, aún tenía poder detrás de él. Jimmy, tan fuerte. Jimmy, Quilava, usa rueda de fuego. Julian, usa tormenta de arena. De repente el campo se cubrió de tormenta de arena y la habilidad del Larvitar entró en acción mientras se mezclaba en la tormenta de arena. Quilava estaba rodando en el suelo sin rumbo. Jimmy, Quilava, detente. Quilava dejó de girar y miró alrededor. No podía ver nada. La tormenta de arena estaba ardiendo y lastimando lentamente a Quilava. Julian, usa deslizamiento rocoso. Jimmy, Quilava, sigue moviéndote, no te detengas. Quilava usó ataque rápido y empezó a moverse alrededor. Las rocas empezaron a caer junto a él mientras seguía esquivando. Julian, defensa férrea. Jimmy se sorprendió por esta llamada, luego de repente se dio cuenta de algo, pero era demasiado tarde. Quilava no notó que el Larvitar estaba justo frente a él. Se estrelló contra el Larvitar y se sintió como si se estrellara contra un poste de hierro. Julian, usa triturar. Mientras Quilava estaba sobresaltado y su cabeza giraba debido a la colisión repentina, no notó las 2 enormes mandíbulas hechas de energía oscura cerrándose triturando sobre él. Quilava fue enviado estrellándose fuera de la tormenta de arena mientras caía frente a Jamie completamente noqueado. Larvitar podía verse débil, pero era el Pokémon más poderoso en el equipo ON de Julian.
No tenía movimientos llamativos, pero con la ayuda de Tormenta de Arena y su habilidad Velo Arena podía mezclarse como si no estuviera allí en absoluto. Incluso si un Pokémon tenía ventaja contra el Larvitar, su principal problema sería encontrarlo primero antes de atacar. Julian, te advertí antes. Puedo ver que tu Quilava es fuerte, pero si vas contra alguien como yo que es calculador, no puedes solo usar velocidad y estrategias extrañas. Julian ya había visto a través de Jemmy. Era justo como As. Jimmy, la batalla aún no ha terminado. Murkrow, sal. Julian, entonces haz un movimiento. Jimmy, Murkrow, usa cortadores de aire. Murkrow creó numerosas hojas de aire y las disparó hacia abajo en la tormenta de arena en curso. La tormenta de arena lentamente se desvaneció y Larvitar podía verse parado allí. Jimmy, ahora, ataque finta. Murkrow se lanzó hacia abajo y cargó hacia Larvitar. Ataque finta no podía ser esquivado, así que Larvitar tenía que tomarlo de frente. Julian, defensa férrea. Larvitar usó defensa férrea de nuevo y se quedó quieto en su lugar. Murkrow vino estrellándose hacia Larvitar y se estrelló contra él. Larvitar se quedó quieto y resistió el impacto. Larvitar agarró las alas de Murkrow y resistió el ataque. De repente el cuerpo de Larvitar empezó a brillar mientras sus manos y piernas desaparecían y su cuerpo empezaba a cambiar y crecer grande. Julian, finalmente evolucionó. Larvitar se convirtió en Pupitar. Era una enorme cáscara blanca con ojos. Julian, sistema, muestra las estadísticas de Pupitar. Sistema, afirmativo. Pupitar tipo roca barra diagonal tierra nivel 31 edad 12 meses vínculo 92% PS 170 ataque 140 defensa 180 AT. ESP. 100 Dev. ESP. 120 velocidad 70. Movimientos triturar, mirada, tormenta de arena, defensa férrea, sustituto, cabeza de hierro, bulldoze, poder tierra, deslizamiento rocoso, golpe desenfrenado, pulso oscuro, terremoto, piedra afilada. Habilidad mudar piel, desbloqueada. Julian perdió sus habilidades y ganó un tremendo aumento tanto en ataque como en defensa. También aprendió algunos nuevos movimientos, pulso oscuro, terremoto y piedra afilada. Julian, Pupitar, termínalo. Piedra afilada. Murkrow se sobresaltó por la evolución repentina, así que no se movió. De repente una roca brillante azul vino de bajo tierra y se estrelló contra él, enviándolo volando alto en el aire. Se estrelló contra el suelo y se desmayó. Julian, parece que ganó. Jimmy suspiró. Jimmy, eres tan fuerte. ¿No crees, Marina? Jemmy se giró hacia Marina y la vio congelada en el lugar mirando a Julian. Capítulo 135, Jemmy y Marina. Marina miró a Julian como si hubiera visto un fantasma. Marina, señor Julian, ¿quizás eres el ex campeón de canto? Marina dudó mientras preguntaba. Es una gran fan de Lance y había visto cada una de sus batallas en vivo o transmitidas, y solo había una persona que derrotó a Lance y esa es Julian. Jimmy, ex campeón. Marina, ¿qué estás diciendo? Julian, oh, me reconociste. La gente de OE no sabe mucho de mí, excepto pocos. Los ojos de Marina brillaron tan pronto como su duda fue confirmada. Marina, ¿cómo no podría reconocerte? Eres muy famoso en todo Johto también. También alimento a mis Pokémon con la receta especial que introdujiste en el mercado. Mis Pokémon han mejorado mucho. Jimmy, espera, ¿me estás diciendo que acabo de tener una batalla con un campeón? ¿Cómo es eso justo? Marina, cállate, Jemmy. ¿No puedes ver que el señor Julian ni siquiera usó sus Pokémon antiguos? Mira, aún son jóvenes. Marina dijo mientras señalaba a los Pokémon de Julian que estaban entrenando. Julian, aún tienes mucho que aprender, Jemmy. Sé que serás un gran entrenador en el futuro. Jimmy se quedó en silencio. Jimmy, señor Julian, cuando me vuelva más fuerte quiero una revancha. Julian miró a Jemmy y sonrió con picardía. Julian, este chico es demasiado confiado. Bueno, podría ser una buena cosa. Julian,
Ok, tienes tu revancha, pero espero que no me decepciones la próxima vez. Jimmy solo miró a Julian. Marina, por otro lado, estaba revisando su mochila y sacó un cuaderno. Marina, señor Julian, ¿puedo tener un autógrafo? También una foto. Julian, claro. Marina saltó felizmente y le puso una cámara en la mano a Jamie y se paró al lado de Julian. Marina, apúrate, ¿qué estás haciendo? Toma una foto. Jimmy, ok, no gracias. Jamie tomó la foto y pronto la foto salió. Marina tomó la foto y la miró cuidadosamente. Marina, genial. Señor Julian, por favor fírmala. Julian tomó un marcador y firmó la foto y se la devolvió a Marina. Marina, muchas gracias. Marina tomó la foto y la guardó con seguridad dentro de su mochila. Al ver a Marina actuar así, Jamie se puso celoso. Jamie, un día me volveré tan fuerte como los campeones y derrotaré tanto a Lance como a Julian. Jimmy murmuró silenciosamente. Por supuesto, Julian claramente lo escuchó, pero no dijo nada. La parte más divertida de la relación de Jamie y Marina era que ambos tenían un crush el uno por el otro, pero ambos estaban demasiado asustados para expresarlo. Julian no pudo evitar reír por dentro al verlo. De repente su Piot voló desde el cielo y aterrizó frente a él. Julian, ¿la comida está lista? Piot asintió con la cabeza mientras se acurrucaba contra el pecho de Julian. Marina vio a Piot y quedó en no. Marina, ¿es este tu Piot, señor Julian? Julian, sí. Marina, vaya, ¿puedo tocarlo? Julian, claro. Marina caminó cuidadosamente hacia Piot y extendió su mano para tocarlo. Marina, no puedo creer que estoy tocando un Pokémon de nivel campeón. Su pluma es tan suave al tacto. Jimmy también estaba mirando a Piot en no. Nunca había visto un Piot tan majestuoso. Jimmy, así que esto es lo que parece un Pokémon de nivel campeón. Jimmy también notó que Piot tenía un anillo atado a su pierna y en ese anillo había una canica de aspecto extraño. Jimmy, señor Julian, ¿qué es eso? Jimmy señaló hacia la piedra mega en los pies de Piot. Julian miró la piedra mega y luego a Jamie. Julian, ¿o eso? Es un ítem especial. Podrías aprender sobre ello en el futuro. Podrías incluso tener la suerte de encontrar una para tus Pokémon. Jimmy, ¿qué hace? Julian, puedes decir que aumenta el poder de tu Pokémon cuando se activa. Jimmy, aumenta el poder de un Pokémon. Jimmy nunca había oído de algo así antes. Julian, ¿qué tal si ustedes se unen a nosotros para almorzar? Tenemos de sobra. Marina, eso suena genial. Julian envió a Piot de vuelta y caminó hacia el campamento mientras sus Pokémon, Jamie y Marina lo seguían. Una vez que llegaron al campamento, Marina una vez más quedó fascinada ya que pudo ver todos los Pokémon de Julian excepto Gyarados ya que está bajo el agua en el río cercano. Marina, vaya, tantos Pokémon de nivel campeón. Esto es como un sueño. Daisy vio dos caras nuevas y se sorprendió. Daisy, ¿quiénes son ellos? Julian, son solo algunos entrenadores que conocí. Pensé en invitarlos a almorzar. Daisy, ok, eso es genial. Tenemos de sobra. Marina, hola, mi nombre es Marina y este es Jamie. Encantada de conocerte. Daisy, encantada de conocerte también. Vengan, únanse a nosotros. La comida está lista. Jamie y Marina se unieron a ellos para almorzar. Marina se apegó a Daisy cuando descubrió que es una grume de Pokémon. Marina le pidió a Daisy que acicalara a sus Pokémon. Le presentó a su Croconaw y otros Pokémon y le preguntó a Daisy cómo acicalarlos correctamente. Marina actualmente es una coordinadora Pokémon y ya ganó un gran festival. Jimmy había participado en la Liga Johto del año anterior y llegó hasta las semifinales. Planea participar en la próxima Liga Johto de nuevo. Ahora está en Hoenn viajando y entrenando. Julian, ¿no vas a participar en la liga? Jimmy, no. Quiero ganar mi primera liga en Johto mismo. Luego conquistaré las otras. Julian solo lo miró y no dijo nada. Aunque Jamie era muy parecido a Ash,
tenía una forma diferente de ver las cosas. Julian no le importaba ninguna de estas ideologías. Por un lado, Ash entrenaba nuevos Pokémon en cada región, lo que le permitía desarrollarse más como entrenador. Jamie, por otro lado, intentaba concentrarse en aumentar el poder de su equipo actual, lo que lo hacía un entrenador fuerte. Pero en el largo plazo, Ash aún saldría en la cima por toda la experiencia que ganó entrenando nuevos Pokémon donde quiera que iba. Sería un entrenador más versátil que Jamie en el futuro. Después de terminar su almuerzo, Jamie y Marina decidieron irse ya que necesitaban ir a Ciudad Calagua. Despidiéndose, se fueron. Julian decidió entrenar a sus Pokémon todo el día ya que mañana estará en Ciudad Fortree. Capítulo 136, Owen está en problemas. Al día siguiente, Julian y Daisy finalmente llegaron a Ciudad Fortree. Cuando entraron a la ciudad, vieron casas construidas sobre árboles. Cada casa estaba conectada con puentes de cuerda que estaban atados a las copas de los árboles. Las tiendas y el centro Pokémon estaban construidos en el suelo para la comodidad de los viajeros. Julian notó que todos los que vivían en esta ciudad estaban en forma ya que tenían que subir árboles. Por supuesto, había escaleras, pero la mayoría de ellos no las usaban en absoluto. Se usaban principalmente por los turistas. Daisy, mira, todas las casas están construidas en las copas de los árboles. Me pregunto por qué hacen esto. Julian, el lema de la ciudad es, la ciudad de las copas de los árboles que se divierte con la naturaleza. Creo que la gente de esta ciudad quiere estar conectada con la naturaleza y sus Pokémon salvajes, así que construyeron sus casas en las copas de los árboles. Julian tenía razón. La gente que vivía aquí creía en estar conectada con la vida silvestre, así que decidieron construir sus hogares en las copas de los árboles. Siempre daban la bienvenida a los Pokémon salvajes que entraban a sus hogares a través de sus puertas y ventanas. Julian tuvo que conducir con cuidado porque escuchó que muchos Kecleon bloqueaban el camino de la gente después de volverse invisibles. Julian condujo lentamente mientras usaba su omnifuerza para escanear los alrededores y evitar cualquier Kecleon que estuviera sentado frente a la carretera completamente invisible. Finalmente se detuvo frente a un enorme árbol que albergaba una gran casa en el árbol. En realidad es un hotel para que los viajeros se queden. Julian salió de su auto y caminó hacia el tronco del árbol. Daisy rápidamente lo siguió ya que estaba emocionada al ver un tipo completamente diferente de estilo de vida. Julian empezó a subir el árbol y llegó a la cima. Ayudó a Daisy a subir al borde de la casa. Abrieron la puerta y entraron a la casa en el árbol. Mientras entraban, fueron recibidos por un joven que vestía ropa blanca. Joven, bienvenidos a nuestro hotel Casa en el Árbol. Por favor visiten el mostrador para alquilar una habitación. Daisy, gracias. Julian y Daisy caminaron hacia el mostrador y vieron a una mujer sentada en el mostrador atendiendo a algunos viajeros. Daisy caminó hacia adelante para alquilar una habitación mientras Julian empezó a mirar alrededor del hotel. Vio que las ventanas estaban abiertas. Notó algunos Taijou sentados en la barandilla de las ventanas picando pequeñas frutas que crecían en los árboles que estaban justo al lado de la ventana. Notó que Daisy había terminado de alquilar una habitación, así que la siguió escaleras arriba. Mientras entraban a su habitación, vieron que todo estaba hecho de madera, la cama, la mesa, la silla, las paredes, las ventanas. Daisy, siento como si estuviera unida a la naturaleza. Julian, claro. Daisy, no me crees, ¿verdad? Julian, te creo totalmente. Daisy, bien. Estoy cansada, así que descansaré. Puedes hacer lo que quieras. Daisy parecía enojada, pero pronto se durmió. Al ver que no tenía nada que hacer aquí, decidió explorar la ciudad y tal vez desafiar el gimnasio. Salió de su habitación y salió del hotel en la copa del árbol. Miró alrededor y vio que había más de un puente de cuerda conectado en diferentes direcciones. Julian, ¿hacia dónde debería ir? Julian se preguntó mientras miraba a izquierda y derecha. Finalmente eligió uno de los puentes de cuerda y avanzó. Notó que los Kecleon también están en el puente de cuerda sentados quietos y haciendo que la gente se caiga de cara. Julian los evitó cuidadosamente y empezó a moverse alrededor de la ciudad.
Quedó impresionado por la construcción de la ciudad. Puede estar hecha de madera, pero la construcción se hizo de una forma muy sofisticada que incluso podía sobrevivir a un verdadero terremoto. Julian se movió hacia el medio de la ciudad donde estaban situados todos los edificios grandes y el gimnasio. Cuando llegó allí, vio algunas caras familiares. Julian, Wallace y Norman, ¿qué están haciendo aquí? Julian se sorprendió al ver tanto a Wallace como a Norman. Uno es el campeón actual de ON y el otro es un poderoso líder de gimnasio. Normalmente cada líder de gimnasio es poderoso y tiene muchos Pokémon con ellos. Eligen sus Pokémon mirando a los Pokémon de su oponente o cuántas medallas tenían. Cuando Julian desafió por primera vez a Norman, no tenía medallas, así que Norman eligió a sus Pokémon que podían ser derrotados por entrenadores novatos y Pokémon, pero no sería fácil tampoco. Mientras estaba parado en su lugar, notó que otro líder de gimnasio llegaba a la escena. Era Roxanne. Julian, algo enorme está pasando y esto es solo la calma antes de la tormenta. Julian esperó allí y observó que planeaban hacer los líderes de gimnasio y el campeón. Pronto entraron al gimnasio y desaparecieron de la vista de Julian. Julian, Gengar, sal. Julian lo llamó y le pidió que espiara a los líderes de gimnasio. Julian, Gengar, ten cuidado y no te dejes atrapar. Tampoco causes problemas. Gengar asintió y desapareció en las sombras. Gengar se coló en el gimnasio mientras Julian esperaba afuera. Julian ahora podía ver y oír fácilmente lo que Gengar veía y oía desde la conexión entre ellos. Julian notó que había más de un líder de gimnasio dentro. Vio a Roxanne, Brawly, Norman, Winona y Juan. Wallace también estaba dentro sentado al lado de Juan ya que Juan es su mentor. Juan, ¿dónde está ese nuevo líder de gimnasio que llamó a esta reunión? Winona, Flannery llegará en breve. Algo serio está pasando en Oen. Julian, que estaba afuera, frunció el ceño al oír esto. De repente notó a una chica con cabello rojo montando un arcanine que venía hacia el gimnasio. Julian, Flannery. Flannery rápidamente detuvo a su arcanine y lo envió de vuelta a su Pokéball y entró al gimnasio. Julian vio a Flannery entrar a la vista de Gengar. Flannery tomó su asiento e intentó recuperar el aliento. Todos los líderes presentes la miraban. Juan, dime, Flannery, ¿por qué pediste esta reunión repentina? Flannery, algo malo, muy malo. El monte Chimenea murió. Todos, ¿qué? Juan, no bromees, ¿sabes lo grave que es esto? Flannery, no estoy bromeando. El equipo Aqua robó un meteorito del profesor Cosmo para alimentar algún tipo de máquina que construyeron para matar la actividad volcánica del monte Chimenea. Estaba tratando de detenerlos, pero la admin del equipo Aqua interfirió y me detuvo. La derroté, pero era demasiado tarde. Lograron matar el monte Chimenea. El monte Chimenea es una parte integral del ciclo del agua de la región Oen. El calor que emite evapora el agua del mar alrededor de la región y mantiene el nivel del agua bajo la zona segura. Wallace, mentor, este es un problema serio. Si se queda así, pronto el nivel del agua en Oen subirá e inundará cada ciudad y pueblo, y si la inundación ocurre, el desequilibrio puede llevar a que ellos despierten de nuevo. Juan, esos imbéciles del equipo Aqua hicieron esto a propósito. Quieren que estemos distraídos manteniendo la seguridad de Oen y tratarán de robar los orbes en el monte Pire. Winona, no deberíamos preocuparnos por los orbes ahora. Asigné a Tate y Lisa para que cuiden de los orbes. Deberíamos concentrarnos en cómo activar las actividades volcánicas del monte Chimenea de nuevo. Flannery, Winona tiene razón. Deberíamos concentrarnos primero en cómo traer de vuelta a la vida al monte Chimenea o todo Oen se inundará y esas cosas despertarán. Juan, ¿cuál es el tiempo estimado para que el agua empiece a subir? Flannery, alrededor de un mes desde hoy. Juan, ok, entonces concentrémonos primero en el monte Chimenea. Cada líder de gimnasio regrese a sus ciudades respectivas y empiecen a evacuar a la gente que vive allí. Yo y Wallace visitaremos la corporación Devon y hablaremos con el señor Devon y averiguaremos cómo traer de vuelta las actividades volcánicas.
Los líderes de gimnasio restantes entendieron y rápidamente se fueron a sus ciudades respectivas para comenzar la misión. Julian, que vio todo, frunció el ceño. Julian estaba demasiado ocupado lidiando con las sombras que estos dos equipos idiotas causaron otro problema y esta vez el problema es aún más grande de lo que esperaba. Julian estaba pensando en qué debería hacer. Julian, dejemos que los líderes de gimnasio hagan lo que planearon. Iré al Monte Pire y detendré a esos idiotas del equipo para que no pongan sus manos en los orbes. Julian, pero primero, consigamos esa medalla. Capítulo 137, Julian vs. Winona. Julian no tenía tiempo que perder. La evacuación de ciudades tomará un mes y sabe que el equipo Magma y Aqua no desperdiciarán esta oportunidad para robar los orbes, así que decidió desafiar el gimnasio hoy mismo para poder llegar al Monte Pire y manejar la situación. A Julian no le gustaba jugar a ser héroe, pero cuando dependía de la vida de varios humanos y Pokémon inocentes, tenía que tomar acción para detener a estos tontos ilusos en su camino. Al ver que todos los líderes de gimnasio se fueron, Julian saltó del puente de cuerda y llegó frente a la entrada del gimnasio. Su oponente sería Winona. Es un especialista en tipo volador que también destaca en batallas aéreas. Julian no sabía qué tipo de batalla iba a tener. No podía tener una batalla aérea ya que no tiene un Pokémon que pueda volar en este momento. Pieot simplemente barrería todo el gimnasio, así que no usó ninguno de sus Pokémon antiguos en batallas de gimnasio. La entrada del gimnasio tenía una estatua de un Charizard y un Skarmory, lo cual no era nada inusual ya que este es un gimnasio de tipo volador. Julian entró al gimnasio para ver pequeñas estatuas de muchos Pokémon de tipo volador. También vio la estatua de los 3 pájaros legendarios con ellos. Estas estatuas estaban siendo limpiadas por el mayordomo del gimnasio, que es un hombre de mediana edad con una larga barba. El mayordomo vio a Julian entrar y lo saludó. Mayordomo, bienvenido. ¿Quizás eres un desafiante? Julian, sí. Mayordomo, entonces puedes ir directamente por este camino y subir la torre para encontrar a la líder de gimnasio. Ella te estará esperando allí. Julian asintió y caminó directamente hacia la dirección que indicó el mayordomo. Mientras seguía caminando, Gengar vino hacia él y entró en sus sombras. Julian no le importó y caminó directamente. Mientras seguía caminando, dejó el edificio interior y vio un enorme espacio abierto y justo en el medio había una enorme torre. Tenía escaleras justo en el medio que subían. Sin perder tiempo, subió las escaleras y en unos minutos llegó a la cima. Cuando llegó a la cima, notó que había 2 plataformas elevadas del suelo. Notó una figura parada en la plataforma opuesta. Vestía un traje azul claro con pantalones blancos y guantes. También vestía un casco azul claro con protuberancias como alas saliendo de los lados. Ella es la líder de gimnasio de este gimnasio, Winona. Winona, bienvenido, desafiante, a mi gimnasio. Puedes tomar el escenario parándote en la plataforma que está frente a mí. Julian caminó hacia la plataforma elevada y empezó a subirla. La plataforma estaba elevada alto, lo cual era adecuado para batallar con Pokémon voladores. Julian no tenía un Pokémon que pudiera volar, pero tenía una idea de lo que iba a hacer. Winona, ¿cuántas medallas tienes? Julian, 5. Winona, ya veo entonces. Déjame repasar las reglas. Ambos usaremos 4 Pokémon. Puedes cambiar entre Pokémon en medio de la batalla. La batalla terminará cuando uno de nosotros no tenga ningún Pokémon restante. Julian, Julian asintió con la cabeza y miró a Winona para ver qué Pokémon elegiría. Winona, para mi primer Pokémon, Swellow, sal. Julian, un Swellow, ¿eh? Entonces elijo a Metang. Julian envió a Metang. Esta es la primera batalla oficial de gimnasio de Metang y está muy emocionado. Flota en el aire y mira a su oponente. Winona, Swellow, usa cuchillada de aire. Julian, contrarresta con garra metal. La gran hoja de aire fue enviada hacia Metang a toda velocidad. Se cargó hacia él mientras separaba el aire entre su trayectoria. Metang extiende su mano mientras empieza a brillar más.
De repente aparecen 3 largas garras hechas de energía acero. Metang corta su garra hacia la cuchillada de aire entrante y la destruye completamente. Julian, Metang, usa puño trueno. Metang pone sus manos atrás y se lanza hacia Swallow a toda velocidad. Winona, Swallow, rápido usa doble equipo. Mientras Metang estaba cerca de Swallow, extendió su mano derecha y de repente toda su mano empezó a chispear y se generó una enorme cantidad de electricidad de ella. Metang balanceó su mano derecha hacia Swallow con toda su fuerza. De repente Swallow usó doble equipo y creó múltiples copias de sí mismo y escapó del puño trueno de Metang. Winona, Swallow, usa ataque valiente. Swallow se eleva en el cielo y una vez que alcanzó la altura perfecta se lanzó hacia abajo hacia Metang a toda velocidad. Su cuerpo empezó a cubrirse de energía azul que parecía llamas. Julian, Metang, usa hiperrayo. Metang empezó a cargar energía frente a su cuerno. Julian le enseñó recientemente hiperrayo a Metang, así que no sabía cómo sacar su poder completo, pero aún es tan fuerte como un hiperrayo normal, tal vez un poco más fuerte que lo normal. Mientras Swallow estaba solo a unos metros de Metang, disparó el hiperrayo que chocó con Swallow. Metang definitivamente tenía la ventaja aquí ya que estaba usando un ataque especial y Swallow estaba usando un ataque físico. Swallow recibiría daño no importa qué, pero Metang estaría seguro. La colisión fue enorme. La onda de choque alejó las pequeñas piedras y el polvo por todas partes haciendo que todo el campo de batalla estuviera polvoriento. El ataque valiente y el hiperrayo se cancelaron entre sí, pero Swallow estaba sufriendo por el retroceso de usar ataque valiente. Se encogió y perdió el equilibrio en el aire y permitió tiempo para que la energía de Metang se recuperara. Julian, terminemos esto. Usa gravedad. Metang extiende su mano y de repente el campo magnético de los alrededores cambia y Swallow de repente es jalado al suelo debido a que la gravedad aumenta de repente. Julian, puño trueno. Metang carga hacia el Swallow inmovilizado y balancea su brazo cubierto de electricidad de alto voltaje. Swallow recibe un golpe directo y es enviado estrellándose y rodando por el suelo. Se desmaya después de recibir ese golpe directo. Winona, impresionante. Nunca había batallado con un oponente tan difícil. Julian, gracias. Winona, obtuviste la primera victoria. No será tan fácil esta vez. Julian, ya veremos. Winona, pareces demasiado confiado. Julian, bueno, nací así. Winona, y arrogante también. Julian, gracias por el cumplido. Winona, HMPH. Basta de charla, continuemos. Pelipper, sal. Julian, Metang, regresa. Lo hiciste genial. Capítulo 138, Julian vs. Winona, 2. Winona envió a su Pelipper y Julian llamó de vuelta a Metang. No quería estresar demasiado a Metang en su primera batalla de gimnasio. Julian, Kirlia, vamos. Kirlia entró al campo de batalla y miró a su oponente. Winona, Pelipper, usa ala de acero. Pelipper se lanzó hacia abajo hacia Kirlia mientras sus alas se cubrían con una capa de energía acero. Pelipper usó ala de acero y atacó a Kirlia. Julian, Kirlia, usa doble equipo. Kirlia rápidamente hizo múltiples copias de sí misma y evitó el ala de acero. Julian, Onda. Winona, Pelipper, rápido esquiva. Como Pelipper estaba muy cerca de Kirlia y su espalda estaba vuelta contra ella, no pudo esquivar y fue golpeado por la Onda. Como la defensa de Pelipper era más alta que su defensa especial, de alguna manera sobrevivió al ataque y rápidamente escapó al cielo. Winona sabía que no podía lanzar ningún ataque físico a Kirlia. Winona, Pelipper, usa rayo hielo, congela todo el campo de batalla. Pelipper disparó rayo hielo y empezó a congelar el campo de batalla. Julian, Kirlia, usa tus poderes psíquicos y levita. Kirlia no tenía la habilidad como levitación, pero aún podía flotar fácilmente usando sus poderes psíquicos, así que los ataques desde el suelo también eran inútiles para ella. Julian sabía que Winona estaba tratando de restringir el movimiento de Kirlia usando rayo hielo, pero no esperaba que las cosas salieran así.
Winona, ¿qué? Winona realmente no esperaba algo así. Julian, Kirlia, usa día soleado. Kirlia levantó su mano y de repente los rayos del sol se volvieron más brillantes y calientes. El campo de batalla congelado empezó a derretirse. Debido al día soleado, el poder de ataque de tipo agua de Pelipper se redujo. Winona, Pelipper, usa danza lluvia. Para contrarrestar el día soleado, Pelipper usó danza lluvia. Pronto empezó a llover y el día soleado se canceló. El poder de ataque de tipo agua de Pelipper aumentó. Winona, Pelipper, termínalo. Usa ciclón. Debido a danza lluvia en su lugar, ciclón golpearía no importa que hiciera la oposición. Julian, Kirlia, usa pantalla de luz y luego protégeme con una barrera psíquica. Kirlia usó pantalla de luz, que reduciría el poder de cada ataque especial en un 50%. Luego creó una barrera hecha de energía psíquica y se cubrió. El ciclón vino arremolinándose hacia Kirlia. Pronto la rodeó. El poder del ciclón se redujo debido a pantalla de luz y Kirlia estaba a salvo dentro de su barrera psíquica. Pero el ciclón no iba a detenerse. Kirlia se concentró en aumentar sus poderes psíquicos mientras usaba mente clara y sus poderes psíquicos seguían aumentando. De repente empezó a brillar. Julian, parece que decidió evolucionar. Kirlia estaba conteniendo su evolución para perfeccionar su control de energía psíquica y ahora que había alcanzado el límite de su etapa media de evolución no tiene otra opción que evolucionar. Pronto su altura empezó a aumentar y sus manos se volvieron más largas y delgadas. Su abrigo blanco creció más largo cubriendo sus piernas. Los cuernos en su cabeza se movieron hacia su pecho. Kirlia evolucionó en Gardevoir. Julian, sistema, muestra las estadísticas de Gardevoir. Sistema, afirmativo. Gardevoir tipo psíquico /diagonal hada nivel 35 edad 14 meses vínculo 99% PS 90 ataque 90 defensa 80 AD. ESP. 152 Dev. ESP. 130 velocidad 100. Movimientos gruñido, psico-onda, confusión, mente clara, doble equipo, teletransporte, beso drenaje, voz encantadora, pantalla de luz, hoja mágica, pulso curación, vista futura, onda de choque, rayo lunar, resplandor deslumbrante. Habilidad sincronía, desbloqueada, telepatía, desbloqueada. Julian, genial. La evolución de Gardevoir ha traído grandes habilidades. Realmente lo hizo bien concentrándose en dominar su energía de tipo psíquico y hada. Julian, Gardevoir, terminemos esto. Gardevoir, que estaba dentro de su barrera psíquica protectora, asintió y de repente sus ojos brillaron y envió una explosión psíquica con su barrera psíquica que rompió el ciclón y Gardevoir apareció a su vista. Se veía majestuosa en su nueva forma. Julian, Gardevoir, resplandor deslumbrante. Gardevoir se elevó en el aire y de repente liberó una brillante luz deslumbrante que cegó a Pelipper y un rayo blanco fue disparado hacia él. El rayo blanco golpeó a Pelipper y lo envió estrellándose contra el suelo. Julian, termínalo. Onda de choque. Gardevoir envió una onda eléctrica de área amplia que no podía ser esquivada. Pelipper la recibió directamente y se electrocutó. Como Pelipper es 4x débil al ataque eléctrico, no sobrevivió al ataque y se desmayó. Winona, HMPH, tuviste suerte. Julian, la suerte también es un factor muy importante en una batalla Pokémon. Winona no dijo nada. Estaba enojada por cómo Julian no le importaba su estatus como líder de gimnasio. Estaba actuando como si fuera una batalla normal de entrenadores. Winona, aún quedan 2 Pokémon. No te adelantes. Julian solo sonrió al oír esto. Al ver su sonrisa, Winona apretó los dientes. Winona, Skarmory, te elijo a ti. Envió a su Skarmory. Era un partido perfecto para Gardevoir, pero Julian estaba pensando en traer un nuevo jugador al campo de batalla. Julian, Gardevoir, regresa. Julian llamó de vuelta a Gardevoir y lanzó otra Pokéball al aire. La Pokéball se abrió y Trapinch salió de ella. Winona se sorprendió por esta elección.
Sabía que Julian no era un idiota para enviar un Pokémon de tipo tierra a batallar contra un tipo volador. Winona, tal vez conozca movimientos de tipo roca. Winona estaba al límite ahora. Winona, Skarmory, usa golpe rápido. Skarmory disparó múltiples hojas de energía en forma de estrella hacia Trapinch. Julian, excavar. Trapinch rápidamente cavó en el suelo y escapó de los golpes rápidos. Winona, Skarmory, tan pronto como Trapinch salga a la superficie, ataca con cuchillada de aire. Julian, Trapinch, juega alrededor del campo de batalla. El campo de batalla empezó a temblar un poco. De repente una parte del campo de batalla empezó a bajar. Skarmory vio esto y de repente atacó con cuchillada de aire. Mientras la cuchillada de aire golpeaba el suelo, el proceso se volvió más rápido y de repente se creó un pozo en segundos. De nuevo otra parte del campo de batalla bajaba. Skarmory una vez más atacó usando cuchillada de aire y se creó otro pozo. Pronto Trapinch empezó a hacer lo mismo por todas partes y Skarmory siguió atacando formando pozos por todo el campo de batalla. Winona frunció el ceño al verlo. No porque el campo de batalla fuera un completo desastre, sino que planeaba hacer Julian. Miró a Skarmory y a los pozos. Luego notó algo. Su Skarmory se estaba cansando mientras que Trapinch podía hacer cuantos pozos quisiera ya que es natural para su especie. Winona, quería cansar a nuestro Skarmory desde el principio. Winona lo entendió, pero era demasiado tarde. Su Skarmory había usado mucha energía atacando el suelo. Julian, usa deslizamiento rocoso. Trapinch salió del suelo. Skarmory vio esto y atacó con otra cuchillada de aire, pero estaba demasiado cansado para hacer un ataque preciso. Trapinch esquivó fácilmente el ataque y trajo múltiples rocas sobre Skarmory. Skarmory no pudo esquivar las rocas y cayó estrellándose con las rocas. Mientras se estrellaba contra el suelo, todo el campo de batalla se cubrió de polvo. Al verlo, Winona apretó los dientes. No sabía qué hacer y cómo contrarrestar ese excavar. Ni siquiera podía cambiar su Pokémon. Estaba en una posición realmente mala. Capítulo 139, ¿otra evolución? Skarmory se puso de pie y tomó el cielo. Solo porque Skarmory podía volar y escapar del ataque terrestre de Trapinch, Trapinch también podía hacer lo mismo enterrándose en el suelo y escapar de cada ataque de Skarmory. Winona, Skarmory, usa cuchillada de aire. Los cuchilladas de aire eran ataques de menor consumo de energía y atacaban con numerosas pequeñas hojas de viento. Trapinch ahora solo estaba jugando al escondite con Skarmory. Skarmory no tenía nada para contrarrestar el excavar de Trapinch. Era como tratar de salvar a una persona que se ahoga con la ayuda de una ranita. Al ver que Skarmory solo se agotaría si continuaba, Winona tomó una decisión. Winona, renuncio a esta ronda. Skarmory, regresa. Fue humillante para una líder de gimnasio renunciar a una batalla, pero aún era una decisión sabia no agotar demasiado a tu Pokémon donde no tenía ninguna oportunidad de ganar. Julian no dijo nada ya que entendió su decisión. Incluso estaba complacido por la decisión que tomó ya que no lastimó a su Pokémon. Winona miró el campo de batalla. Sabía que necesitaba algo que pudiera afectar incluso cuando un Pokémon está dentro del suelo y tenía el Pokémon perfecto para eso. Winona, Altaria, Sal. Julian, un Altaria. No sé qué tipo de set de movimientos tiene. Esto podría ser complicado. Winona, Altaria, usa día soleado. Altaria usa día soleado y de repente el sol brilla brillante y la temperatura sube. Altaria voló alto en el cielo y lo hizo más difícil para Trapinch verlo debido a la luz solar directa golpeando sus ojos. Winona, Altaria, usa rayo solar. Debido al día soleado, Altaria no necesitaba cargarse, así que envió un poderoso rayo solar hacia Trapinch. Julian, Trapinch, excavar. Trapinch justo a tiempo cavó bajo el suelo y desapareció. El rayo solar golpeó el suelo y lo destruyó completamente. Hizo un gran agujero justo en el medio del campo de batalla. Winona, ahora, terremoto. Julian, Trapinch, Sal. Era demasiado tarde. Altaria era rápida.
Se lanzó hacia abajo a toda velocidad mientras su cuerpo empezaba a brillar marrón y cuando aterrizó en el suelo la energía se transfirió y apareció un enorme terremoto. El terremoto causó que el campo de batalla se agrietara y temblara mal. Trapinch se hirió y fue enviado volando desde el enorme agujero creado por Altaria antes. Winona, termínalo. Ataque aéreo. Julian, no tan rápido. Usa triturar. Trapinch, que estaba en el aire, ajustó su cabeza en un ángulo para que su cabeza apuntara hacia el Altaria entrante y usó triturar. Antes de que Altaria pudiera siquiera golpear a Trapinch, llegó justo bajo el ataque de una enorme mandíbula oscura que se cerró sobre él varias veces y explotó enviando a Altaria volando de vuelta y estrellándose contra el suelo. Trapinch también se estrelló contra el suelo, pero rodó de vuelta a sus pies usando el método que Julian le enseñó cuando se quedaría atascado con la cabeza al revés. El daño fue grande y Trapinch estaba herido. Trapinch luchó para mantener su cabeza arriba y finalmente se puso derecho. De repente también empezó a brillar. ¿Julian, otra evolución? Julian tenía razón. Trapinch está evolucionando. Su cabeza empezó a encogerse y empezaron a aparecer cuernos. Su cuerpo empezó a crecer y se volvió más largo. Sus piernas se volvieron más largas y delgadas y alas empezaron a crecer desde su espalda y pequeñas en el extremo de su cola. Trapinch evolucionó en Vibrava. Julian, sistema, muestra las estadísticas de Vibrava. Sistema, afirmativo. Vibrava tipo tierra /diagonal dragón nivel 35 edad 14 vínculo 90% PS 90 ataque 130 defensa 90 AT. ESP. 100 Dev. ESP. 95 velocidad 140. Movimientos aguantar, ataque finta, bofetada lodo, bulldoze, tumba arena, poder oculto, deslizamiento rocoso, zumbido de insecto, aliento de dragón, terremoto, rayo solar, pulso dragón, meteoro draco. Habilidad levitación, desbloqueada. Julian, vaya, ahora eso es un cambio drástico. Perdió su ataque físico y se distribuyó en sus otras estadísticas. Su velocidad se ha ido por las nubes. Su ataque especial también es genial. Perdió algunos de sus movimientos, pero ganó muchos tipos diferentes de movimientos. 3 de ellos son de tipo dragón. Julian estaba asombrado por estos cambios. Sabía que Trapinch pasaría por algunos cambios mayores, pero no esperaba tanto. Esto mostraba cuán bueno era el poder de Trapinch antes de la evolución. Winona estaba impactada por esto de nuevo. Un solo Pokémon evolucionando en una batalla está bien. Nunca había visto a 2 Pokémon evolucionando en una sola batalla Pokémon. Winona, bueno, podría haber funcionado a mi favor. Ahora tiene una debilidad a los movimientos de tipo dragón. Winona, Altaria, usa pulso dragón. Julian, esquiva. Altaria tomó una respiración profunda y disparó un poderoso pulso dragón hacia Vibrava. Vibrava solo se cernió en el lugar mientras miraba el pulso dragón entrante. De repente Vibrava desapareció y apareció al lado del pulso dragón. Lo esquivó sin esfuerzo. Winona, ¿qué? Parecía como si Vibrava hubiera usado teletransporte, pero no lo hizo. Julian vio todo. Solo fue un ligero movimiento de las alas de Vibrava mientras se movía a un lado sin esfuerzo. Al verlo, se recordó de las libélulas en su vida pasada. Las alas de Vibrava aún están madurando, así que solo puede volar por una corta distancia, pero aún es muy rápido. Julian, juguemos un poco. Vibrava, usa ataque finta. Vibrava hizo sus simples aleteos de alas y se movió de un lugar a otro como si se teletransportara. Altaria está completamente confundido al verlo ya que no puede precisar dónde está Vibrava para atacar. De repente Vibrava apareció detrás de Altaria y usó ataque finta y envió a Altaria estrellándose contra el suelo. Julian, esto ha durado demasiado. Terminemos esto. Meteoro Draco. Vibrava creó una bola de energía altamente concentrada y la disparó hacia el cielo. Mientras alcanzaba sus límites, se separó y empezó a llover como meteoros sobre Altaria. Altaria no tenía lugar para escapar y al ser atacado por los meteoros continuos se desmayó después de luchar por un segundo. Winona se quedó en silencio y llamó de vuelta a Altaria.
Había perdido y como líder de gimnasio tenía que honrar al desafiante. Julian saltó de la plataforma al suelo. Vio que Winona también saltaba de la plataforma mientras descendía planeando con la ayuda de los accesorios especiales en su ropa. Winona, esta es la medalla pluma, prueba de que me derrotaste en una batalla de gimnasio. Julian, gracias. Por cierto, no te sientas mal porque perdiste tan fácilmente. No creo que haya nadie en Oen que pueda derrotarme. Diciendo eso, Julian se alejó sin mirar a Winona. Winona se había congelado en el lugar cuando oyó lo que dijo Julian. Luego de repente su rostro se volvió rojo de ira. Winona, ¿quién se cree que es? ¿Nadie en Oen puede derrotarlo? HMPH, no ha visto cómo son Juan, el alto mando y el campeón. Definitivamente lamentará ser tan arrogante. Capítulo 140, Tumba Antigua. Después de salir del gimnasio, Julian regresó al hotel en la casa del árbol. Sabía que no podía perder tiempo y definitivamente no podía permitir que el equipo Magma y el equipo Aqua obtuvieran los orbes. Quería visitar el Monte Pire lo antes posible. Había visto cuán distribuidos estaban los líderes de gimnasio de Oen. No creía que solo 2 líderes de gimnasio pudieran manejar al equipo Magma y al equipo Aqua simultáneamente. Cuando llegó al hotel en la casa del árbol, vio que Daisy estaba despierta y estaba hablando con alguna señora. Julian, Daisy, ¿estás ocupada? Daisy, o Julian, en realidad sí. Escuché que pronto habrá un festival en Ciudad Fortree y también hay una exhibición de grumes de Pokémon y estoy planeando asistir. Julian, ya veo. En realidad, también tengo un trabajo muy importante que hacer y necesito salir de Fortree lo antes posible. Daisy, ¿qué? ¿No puedes venir conmigo a la exhibición? Julian, lo siento, pero esto es importante. Daisy pensó por un rato y asintió. Daisy, ok entonces. Ten cuidado. Te esperaré a que regreses. Julian, gracias por entender. Me iré entonces. Y aquí, toma las llaves del auto. Podrías necesitarlas si pasa algo. Julian le lanzó las llaves del auto a Daisy y ella las atrapó. Daisy, ¿no las necesitas? Julian, por el momento, no. Daisy guardó las llaves del auto en su bolsa y asintió a Julian. Julian, ok entonces, disfruta mientras visitas la exhibición. Daisy, tú también. Ten cuidado. Julian asintió y se alejó del hotel en la casa del árbol. Caminó a través del puente de cuerda y llegó a un lugar tranquilo. Necesitaba llegar al Monte Pire lo más rápido posible. Por supuesto, Pieot era la mejor opción, pero necesitaba algo más rápido y tenía justo lo indicado bajo la manga. Puso su mano dentro de su mochila dimensional y sacó una flauta. Era la flauta Eon dada por Latios y Latías. Miró alrededor para comprobar si alguien estaba presente cerca. Al ver que nadie estaba alrededor, sopló la flauta. Mientras la soplaba, no escuchó ningún sonido saliendo de ella, pero podía sentir las pequeñas vibraciones que se creaban alrededor de la flauta. Dejó de soplar la flauta y miró hacia el cielo. De repente notó un punto negro en el cielo a millas de distancia viniendo hacia él a toda velocidad. Mientras el punto negro se acercaba, podía ver claramente que no era negro sino azul. Latios vino corriendo hacia Julian rompiendo la barrera del sonido y se detuvo justo frente a él. Julian, viniste. Julian acarició la cabeza de Latios y sonrió. Latios frotó su cabeza contra Julian felizmente. Julian, necesito que me lleves al Monte Pire lo antes posible. Al oír a Julian, Latios asintió. Julian no perdió más tiempo y saltó encima de Latios y Latios despegó. Latios viajó a una velocidad cegadora. Afortunadamente, Julian podía ver fácilmente incluso después de viajar a tal alta velocidad. Para su sorpresa, ya estaba sobre la ruta 120. Si hubiera tomado su auto le tomaría más de una hora llegar a la ruta 120, pero solo le tomó minutos a Latios llegar aquí. Con esta velocidad, estaré en el Monte Pire en 4 horas. Latios, por supuesto, podía ir incluso más rápido, pero viajar con alguien en su espalda lo haría un vuelo muy inestable y agitado.
Mientras Latios volaba, de repente empezó a reducir la velocidad y finalmente se detuvo. Julian notó esto y miró alrededor. Julian, ¿qué pasó? Latios señaló hacia el suelo mientras mostraba una expresión preocupada. Al verlo, Julian miró hacia abajo y vio que estaban justo encima de la tumba antigua. La gente dice que un Pokémon legendario vive dentro y es muy peligroso entrar solo. Julian, ¿pasa algo dentro de la tumba antigua? Latios asintió con la cabeza. Julian suspiró al verlo. Latios y Latias son Pokémon muy amigables y no les gusta ver a nadie ser lastimado. Julian adivinó que había algún tipo de Pokémon dentro de la tumba antigua en problemas y Latios podía sentirlo, así que se detuvo y le pidió ayuda a Julian. Julian asintió y accedió a ayudar. No tenía prisa ahora después de experimentar la velocidad de Latios en vuelo. Julian, ok, vamos a ver qué está pasando allí. Latios se lanzó hacia abajo hacia la cueva antigua tan pronto como escuchó la llamada de Julian. Latios entró a la tumba antigua a través de la cueva que conduce adentro. Julian miró alrededor y vio que la cueva había sido visitada recientemente por un grupo de personas ya que las huellas en el suelo eran bastante frescas. Julian sabía que algo no estaba bien. Tantas huellas humanas entrando a una tumba antigua desconocida solo deletreaba una palabra para Julian y esa era problema innecesario. Él y Latios avanzaron y de repente escucharon un ban. Julian sabía que había una pelea en curso. No tuvo otra opción que sacar su máscara y ponérsela. Julian, Latios, vamos. Latios voló hacia adelante y cuando llegaron al lugar vieron a dos niños de 13-15 años peleando con algunos grunt del equipo Rocket. Julian reconoció a estos dos niños. Eran Jamie y Marina a quienes conoció antes de llegar a Ciudad Fortree. Por supuesto, los grunts notaron al visitante desconocido. Vieron a un hombre vistiendo una máscara roja y un abrigo negro parado encima de Latios mirando hacia abajo a ellos. Solo al ver al hombre sintieron algún tipo de presión. Uno de los grunts reunió algo de coraje para hablar. Grunt, ¿quién eres? Julian, no necesitas saberlo. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.